Tubas y Tubos, episodio 384. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 384 del jueves 3 de julio de 2025, que estoy grabando a la 1:25 de la mañana, en el que os voy a contar todo lo que hemos vivido en Valencia durante la ITEC Spain 2025, un evento que sin duda ha marcado un antes y un después para todos aquellos que amamos la tuba y el bombardino. Pero antes, como siempre, quiero recordarte que en davidtua.com tienes más de 30 cursos con más de 320 lecciones para mejorar como músico de viento metal, incluyendo cursos de boquilla, embocadura, flexibilidad, respiración y mucho más. Así que darle un vistazo porque seguro que encontráis algo que os interesa. Muy bien, como ya habéis visto en mis redes sociales y en las Diaetip, la semana pasada vivimos unos días intensos, llenos de música, reencuentros, mucho aprendizaje y sin duda alguna muchísimas emociones positivas. Por eso creo que es buena idea contaros lo vivido en este evento de talla internacional de la tuba y el bombardino que ha sido la ITEC Spain 2025. Lo primero que quiero destacar es la increíble oportunidad de ver y escuchar a uno de los sonistas más importantes del mundo. Tubistas y bombardinistas que habitualmente vemos en grandes orquestas y bandas profesionales que han compartido escenario con agrupaciones profesionales como la Banda Municipal de Valencia o la Orquesta Sinfónica también de Valencia. Algunos de estos nombres fueron, pues por el lado de la tuba, el gran Ostian Basvik, Daniel Rieder, Chris Olka, Joseph Basiska, Sergio Finca, Óscar Abella, Roland Stepanli, Sergio Carolino o el mítico Melton Tuba Quartet. Y por el lado del bombardino, pues Mauro Martins, Yannick Ejigersen, David Childs, Pet Bruguera o Arisa Makita, entre otros muchos. Y la verdad es que la calidad de estos conciertos ha sido impresionante y lo más bonito es que también hemos podido disfrutar de grandes solistas junto a bandas amateurs de la comunidad valenciana, como la artística maniense de Manises, los Hilos de Burjasot, Mislata, la banda de Alboraya, la banda de Utiel, la de Torrent o la banda de Villar del Arzobispo. Y también destacar, por supuesto, el alto nivel de las agrupaciones de metales como la Valencia Brass Band y Athena Brass Band. Esta última, una agrupación de Estados Unidos compuesta totalmente por mujeres. Estas agrupaciones ponen en valor la conexión entre el ámbito profesional y el amateur y demuestran que la música es, ante todo, comunidad. Por otro lado, ha sido fantástico ver cómo los referentes de la tuba y el bombardino enfocan sus calentamientos y propuestas metodológicas. Sin duda alguna fue un lujo ver a Joseph Basiska, Chris Olka o Jens Gurley en directo compartiendo sus rutinas de trabajo diario, consejos y formas de dar clase. La verdad que aquí el aprendizaje fue de primer nivel. Y por supuesto también quiero destacar la presentación de la investigación de Óscar Abella sobre Mel Curversont, ya que atrajo mucho interés porque Mel formó numerosos tubistas españoles en la década de los 90, 2000 y los años 2010. Además de los conciertos y one-ups, también quiero hablaros de las pruebas de instrumento que he podido realizar estos días, ya que había una barbaridad, no sé. Yo creo que había en total unas 200 tubas y unos 100 bombardinos, así que pues la verdad que los que asistimos hemos podido aprovechar y probar todo tipo de instrumentos. Entre ellos la tuba Yamaha 623S, el sousafón de la marca MBT o los bombardinos también de la marca MTP, que me han gustado bastante, y hasta una tuba de plástico Endo, directamente Endo, que ya sabéis que normalmente las tubas de plástico hasta ahora venían en si bemol y aquí se hacían una adaptación. Bueno, pues ya están disponibles tubas de plástico directamente en Do y me ha sorprendido bastante. Y cada prueba me ha permitido pues sacar conclusiones muy interesantes que compartiré más adelante en detalle, pero ya os adelanto que hay opciones para todos los niveles y contextos, desde tocar en la calle hasta la sala de concierto. Y desde un punto de vista más personal, ahora quiero destacar el feedback tan positivo que he recibido de todo el contenido que comparto en abierto, tanto en mi canal de YouTube como el podcast o en redes sociales. Y es que han sido no solo tubistas y bombardistas españoles, sino también compañeros de viento metal, como Miguel Ángel García, un profesor de trompeta con el que compartimos una agradable charla sobre pedagogía musical, técnica y música aplicada a nuestros instrumentos. Además fue muy agradable y me llenó de energía charlas con tubas y eufonios venidos de México, Costa Rica, Panamá o Colombia. Y es que os aseguro que es realmente motivador ver que el contenido que comparto en YouTube y en este podcast llegan cada vez más lejos y ayudan a más personas a disfrutar de nuestros instrumentos.
y la verdad es que me ha sorprendido ser consciente que muchos de ellos siguen mis cursos, mis vídeos o simplemente escuchan este podcast cada jueves. Y todos coinciden en la importancia de compartir conocimiento y experiencias para seguir creciendo juntos. Por eso puedo decir que gracias a todo este feedback tan positivo estoy lleno de motivación para seguir creando contenido de la máxima calidad posible, y reitero que este podcast a la 1:30 de la mañana es un ejemplo de esta motivación. En definitiva, este iTech Spain 2025 ha sido una fiesta de la tuba del bombardino, un evento que nos recuerda por qué merece la pena seguir trabajando para que nuestros instrumentos tengan la visibilidad y el reconocimiento que se merecen. Sin duda alguna ha sido unos días de inspiración, motivación y también de reafirmar que el esfuerzo y la pasión dan resultados, porque lo que empezó con un pequeño proyecto hace más de 10 años, hoy es un punto de encuentro para músicos de todo el mundo. Así que desde aquí quiero dar las gracias a todos los que habéis estado en Valencia, a todos los que han trabajado en la organización, a los voluntarios, a los artistas, a las marcas que han colaborado, han sumado para estar allí, y a cada persona que se acercó a saludar y compartir unas palabras o algunas ideas. Millones de gracias desde el corazón. Nos vemos en el próximo episodio y por supuesto nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. Y como siempre, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por los me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify y por suscribiros a los cursos, ya que hacen posible este podcast. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.